Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 8 de septiembre y nos corresponde la lección número 10 del leccionario, volumen número 39, la cual titula Desarrollo en la adolescencia. Comenzamos. Como parte de la lectura inicial de la lección, vamos a estar leyendo en Proverbios el capítulo 17. Vamos a estar moviéndonos a través de varios versículos y pues una vez nos movamos o consono en la medida que nos vayamos moviendo a través de los versículos, pues también vamos a ir discutiendo y desglosando un poco para bendición y beneficio tanto de los que tengan la oportunidad de oír esta grabación y de igual forma que de mi persona, porque obviamente sabemos que el amor del Señor no solamente habla hacia los oyentes, sino que también habla al instrumento según sus misericordias. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Proverbios capítulo 17 y comenzamos con el versículo número 6, que lee de la siguiente forma. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. O sea que hay un vínculo hermoso. Sabemos que generalmente el que se convierte en abuelo pues ve quizás con unos ojos distintos a sus nietos. Cuando digo distintos, los ve en términos de, y esto es de forma general, obviamente hay un sinnúmero de situaciones de diversidades en cada una de las situaciones, pero de forma general los abuelos generalmente son más permisivos, tratan con mucho más cuidado, comparándolo como cuando tenían a sus propios hijos. Eso tiene muchas razones. Obviamente tienen mucho más tiempo, generalmente tienen menos estrés del que tenían cuando tenían sus hijos. Y una de las cosas que también viene a colación es que también pues tienen la oportunidad o deberían tener la oportunidad de apreciar la vida desde un punto de vista mucho mejor y mucho más tranquilo y apacible, y por ende pues darle mucho más cariño a sus nietos. O sea que generalmente vemos esa dinámica en de los abuelos hacia sus nietos. Pero interesantemente también la honra de los hijos son sus padres. Hay uno de los mandamientos dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Así que parte de esa dinámica pues debería o parte de lo que debería desarrollar un creyente en el proceso de crecimiento en el Señor y de madurez, de transformación, de convertirse en una nueva criatura es entender pues primero ese mandato y luego o cónsono o ligado o sincronizado con este mandato, pues verdaderamente que los padres pues se conviertan en honra para sus hijos. Así que eso es una gran bendición, como por ejemplo cuando hay muchos niños, adolescentes, de hecho que vamos a hablar de eso más adelante, pues creen que es que los adultos no saben mucho y meramente no saben que es que la mayoría de las veces que los adultos están intentando resguardarlos, están intentando cuidarlos, y por ende a veces se comportan de una forma y por eso a veces se niegan a darle ciertos permisos, pero en la medida que las personas van creciendo se supone que puedan entender, canalizar que muchas de las decisiones que tomaron los padres pues meramente fue con la mejor, para bien o para mal, entendiendo lo que lo hicieron bien o mal. La mayoría de las veces pues se hace con la mejor de las intenciones de favorecer y de cuidar a su criatura. Sigue con el 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, más el que divulga aparte el amigo. Estamos hablando obviamente en este caso de la fidelidad de un verdadero amigo. Y sabemos que de eso vamos a ver más ahorita cuando entremos a las fases de la preadolescencia, adolescencia y la etapa
posterior a la adolescencia, que es la etapa de esa madurez como adolescente. Pero allí vamos a hablar entonces un poquito más de acerca de la amistad. En el 10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, mira qué interesante que la reprensión aprovecha al entendido. O sea que cuando alguien es reprendido de la forma correcta, quien recibe la reprensión, si es entendido, eso le va a aprovechar para crecer, para madurar y para seguir hacia adelante. Para madurar y poder ganar adeptos a su crecimiento, y que esos adeptos se puedan, en la medida que se vayan añadiendo, les sirvan como experiencias y como procesos, como etapas, para poder posteriormente aplicarlas en su vida de forma correcta y que les sirvan de bienestar y de bendición, no solamente a él, sino también a los que los rodean. Pero hace un contraste. Con los necios. O sea que la reprensión aprovecha el entendido, pero es más efectiva que 100 azotes para el que es necio. Porque 100 azotes al que es necio, pues lamentablemente, posiblemente, pues no sea tan efectivo. Más sin embargo, una reprensión a tiempo al que es entendido, realmente les sirve como una perla que se añade a su tesoro de sabiduría, para posteriormente poder utilizarla y poder utilizar esos mismos tesoros que se van adquiriendo a través de los tiempos, y que bendicen a ese entendido con los frutos que realmente expresan lo que realmente con anterioridad habían vivido. Así que es bien importante intentar, en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor, ser entendido. Seguimos con el 17. Dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Sabemos que hay relaciones muy hermosas, de amistades muy hermosas, que desde algunas que empiezan tarde, pero hay amistades que empiezan desde muy niños y que se desarrollan y que nunca se rompen y siguen por ahí toda la vida. Así que un verdadero amigo, amigos verdaderos todavía los hay, personas fieles, personas que se mantienen, ¿verdad? Siempre y cuando sean en un marco responsable, pues siempre es bueno para los que tienen esos tipos de amistades que todavía permanecen. Obviamente hay de todo, porque pasan muchas cosas, principalmente cuando la gente sale de high school, pues que muchas personas pues dejan de verse, y es más complicado pues mantener una amistad, como por ejemplo cuando quizá una amistad de high school, o sea de escuela superior, eh, eh, comparándola como cuando salen ya, cuando se gradúan, pues el hecho de que algunos se van para Estados Unidos, otros permanecen en la isla, otros se casan, otros no se casan, y así la vida comienza a tomar diferentes rumbos, y pues se dificulta muchas veces algunas relaciones, y pues algunas permanecen, pero a algunas se les hace un poquito más complicado permanecer en un tipo de relación. Pero las que permanecen, también esas amistades hermosas, pues son amistades que también son las verdaderas, son muy efectivas en los tiempos también de angustia, porque pueden entender, pueden canalizar, y son fieles, no solamente en el momento de alegría, sino también en el momento de tristeza. El 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y que engendra al insensato, el que engendra al insensato, en el 21, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mira lo que dice el 21. O sea, el padre del necio no se alegrará. O sea que es bueno que los hijos pues intenten. Obviamente hay cosas que en los procesos de los jóvenes que están atravesando un sinnúmero de cosas. Obviamente todos fuimos niños, todos fuimos jóvenes. Obviamente los tiempos son quizás un poco distintos. Pero
cada vida tiene su propia complejidad de acuerdo a las cosas que Dios mismo ha permitido. Y aunque los tiempos han cambiado, los tiempos siguen cambiando, pero no empece a eso, pues los jóvenes, los niños, pues deben esforzarse eh, porque si aman a sus padres y viendo que sus padres dan lo mejor por ellos, pues es bueno que los hijos honren a sus padres y le obedezcan, intenten, aunque no siempre se estén de acuerdo, aunque no siempre papi y mami tengan totalmente, pues no necesariamente las decisiones que tomen sean siempre las correctas, pero sí las hacen con la mejor intención de bendecirle, y eso hay que entenderlo. Hay muchas cosas que no se entienden al momento, pero posteriormente, a la medida que uno va creciendo y entendiendo muchos otros dilemas y otras dinámicas que uno, pues cuando uno es niño, pues no entiende, pues en la medida que uno va entendiendo, pues evidentemente, pues uno puede canalizar y puede apreciar mucho mejor los esfuerzos que hicieron esos padres. Así que es importante que los jóvenes se esfuercen, no solamente los jóvenes, realmente todos los hijos en general, porque lamentablemente pues a veces se cae, a veces se piensa que solamente son los jóvenes, pero lamentablemente, y es la realidad, a veces hay muchas personas que realmente su comportamiento no es el mejor y no honran a Dios honrando a sus padres. Así que seamos cuidadosos con ese detalle, y que Dios nos ayude a ser sabios, entendidos en la manera de que nos conducimos, en la manera que nos comportamos. Bien, para la primera parte, en las etapas de desarrollo intelectual, psicológico y social. Primera de Corintios 13:11, que lee de la siguiente forma: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En esta lección se toma en consideración este versículo para poder expresar ese cambio, ese desarrollo. Y aunque en este caso posiblemente o generalmente se denota o generalmente se utiliza para expresarlo en una madurez espiritual, pero obviamente cuando hay unos cambios, pues si lo tomamos desde el punto de vista de los cambios naturales físicos en términos de edades, de rango de edades, pues también lo podemos trabajar de esa forma, que es el caso en este punto número 1 de la lección, que es trabajarlo desde el punto de vista natural, o sea, del crecimiento. Como por ejemplo, en la preadolescencia, por ejemplo, que es esa etapa que generalmente, porque obviamente hay un sinnúmero de cambios, hay un sinnúmero de situaciones que se van dando desde temprana edad, y hay algo bien importante que hay que entender, sumamente importante que hay que entender, es que cada joven, cada niño trae un bagaje distinto, trae una eh, una forma que, que, que adquirieron a través de su crecimiento. Todos los niños pues traen una historia distinta, tuvieron experiencias distintas. Unos tienen sus dos padres, otros viven solamente con uno de ellos, otros viven con sus abuelitos, otros tienen otro tipo de dinámica que pues por las circunstancias pues tuvieron que entonces ir a otro hogar distinto al de posiblemente ¿verdad? Las personas que lo engendraron, por ejemplo. Pero todo eso le sirve al joven, precisamente si lo toma de la forma correcta, en crecer y madurar. Porque las cosas complejas, las batallas, nos ayudan realmente a convertirnos en hombres de bien y en mujeres de bien. O sea,
si tomamos las cosas de la forma correcta y siempre nos agarramos del Señor y siempre tenemos esa actitud de seguir hacia adelante, pues siempre vamos a tomar las cosas de la forma correcta. Pero desde el punto de vista también de los adultos es bien importante esto, porque obviamente no todos los niños obviamente se comportan de la forma obviamente de la misma forma, precisamente por las cosas que le enseñan en la casa, porque no se sabe lo que se les está enseñando a las casas, lo que han vivido, que si hay algo que los ha marcado, pues son todo ese sinnúmero de situaciones, pues están ahí presentes en las mentes y en los corazones de cada individuo, y en este caso de cada niño. Así que es bien importante que los adultos entiendan ese preámbulo antes de posiblemente llegar a una conclusión. Y aunque obviamente hay cosas que sí hay que ajustar, sí obviamente hay cosas que sin lugar a dudas pues hay que trabajarlas del saque, pero sí los adultos del saque pues podemos entender que todo esto es una realidad, que no sabemos específicamente cuál fueron o sea, cuáles han sido como la crianza, cómo ha sido la crianza. Pues no lo sabemos, no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos ¿verdad? Los detalles, no sabemos si todo fue felicidad, no sabemos si lamentablemente hubieron cosas difíciles, no sabemos si hubo escasez alimenticia, hay un sinnúmero de cosas. Y todas esas cosas influyen obviamente en el crecimiento desde la niñez. En esta etapa, obviamente, de la preadolescencia, y nosotros pues debemos ser conscientes de estos detalles para ayudarle en esos cambios a ese niño, porque mira, en esa etapa cuando uno está en elemental, desde tercero hasta sexto grado más o menos, segundo, tercero hasta sexto grado más o menos, mira, el enemigo también anda como león rugiente, y el enemigo también pone pensamiento, y se están descubriendo muchas cosas, y allá vi los amiguitos en la escuela, se dicen un montón de cosas, y en la casa es una cosa, porque obviamente pues no están los amiguitos, pero afuera en la escuelita, en el parque, pues no sabemos a qué se exponen otros niños, o el de uno mismo, no sé. Pues todas esas cosas pues van influyendo, ellos van descubriendo, su cerebro se va llenando de la información, no solamente de la buena crianza que se le trata de dar en la casa, pero también se empieza a llenar de toda la información que están colectando cuando están afuera, porque reiteramos, obviamente nadie sabe lo que pasa dentro de un hogar, o sea, nadie sabe específicamente la crianza, nadie sabe qué se permite y qué no se permite, a qué se le llama, si se le llama bueno a lo bueno, o malo a lo malo, o viceversa. Entonces pues todas esas cosas se empiezan a entrelazar, y los niños empiezan a crecer con todo esto, a entender la diferencia entre el bien y el mal, y los adultos tienen que, si sabemos esto de antemano, entonces podemos entender muchas cosas para intentar proveerle de la mayor cantidad de herramientas posible para que el niño se vaya desarrollando de la forma adecuada y pueda llegar a la adolescencia. ¿Y qué sucede en la adolescencia? En la adolescencia sabemos, obviamente esto es un tema que se puede expandir de una forma inimaginable, pero tratando de ser responsable, o tratando de ser, no responsable en realidad, tratando de ser mesurado con el tiempo, pues vamos a tratar de resumir lo más que podamos. Cuando se llega a la adolescencia, pues también se siguen desarrollando en términos intelectuales, como el niño, entonces comienzan a producir unos cambios. Generalmente los niños empiezan pues se le empieza a despertar cierto interés, ciertos intereses como por ejemplo desde los niños a las niñas y viceversa. Generalmente los niños, pues generalmente el niño varoncito, pues tarda un poco más en alcanzar esta madurez en ese sentido, porque generalmente está más pendiente a los juegos, y pues la dinámica, pues, ¿verdad? Obviamente todos llegan a un equilibrio, pero en términos naturales, pues el niño pues, generalmente pues se mantiene un poquito más ligado, y en ese sentido tarda quizás un poquito más en madurar en ese sentido, pero todos esos cambios se siguen produciendo en esta etapa.
en todos esos procesos, toda esa interacción con los amiguitos. Ahí ya en intermedia, pues los niños se comienzan o siguen interactuando con nuevos amiguitos, con nuevas dinámicas. Ahora se tienen que topar con gente, con niños también que coinciden con sus ideas, otros que lamentablemente tienen otras ideas que pues que eso o lo que viven o están acostumbrados todo el tiempo a estar en pelea y tanto el tiempo en la escuela lamentablemente en esa dinámica, y se enfrentan a todo esto. Empiezan a desarrollar o empiezan básicamente a alinearse, para buscar identificarse, empiezan a alinearse, a buscar identidad, empiezan a alinearse con los amiguitos que más o menos comparten las mismas cosas, pero simultáneamente pues vienen, el cerebro se sigue desarrollando, los pensamientos están ahí, las incógnitas están ahí, empiezan a surgir preguntas. Si son jóvenes que están en la iglesia, pues el enfrentarse a la dinámica en la escuela, pues también le surgen preguntas de los niños, porque generalmente, lamentablemente, la mayoría de los niños que están en la escuela, pues lamentablemente no sirven al Señor, no son jóvenes de Dios, y pues siguen surgiendo pues todas esas preguntas, y el niño empieza a crecer, todos los cambios, también se comienzan a desarrollar ¿verdad? Están también las hormonas, los cambios hormonales, todo eso está todo mezclado ahí, y simultáneamente, o sea, se está mezclando todo, se entrelaza todo. Y pues nosotros como adultos pues tenemos que intentar, no es, o sea, de hacer el mejor trabajo que podamos hacer, y el mejor trabajo que podamos hacer lo podamos hacer a través o agarrados de la mano del Señor, para que Dios nos dé la sabiduría de trabajar con todas estas cosas, porque son todas estas cosas, esto no lo habla, y a veces los jovencitos se creen que es que ellos son los únicos que están pasando por eso. No, todo es que obviamente los adultos no nacieron adultos, sino que el mismo proceso todo el mundo lo ha transcurrido. O sea, niño, preadolescente, y así, según las etapas, ¿verdad? Según todas las etapas, pues pasaron todas las etapas, todos los cambios. Obviamente, unos experimentaron unas cosas más que otras, otros experimentaron cosas que otros sencillamente no experimentaron, y así sucesivamente, o los cambios, no todo el mundo necesariamente precisamente pues los experimenta al mismo tiempo. Unos crecen en términos de crecimiento, incluso unos crecen más, otros menos, otros se estiran después, otros antes, y eso es un mar de situaciones específicas, de historias específicas, de historias totalmente peculiares y particulares, según cada individuo y cada background, o sea, cada historia previa a esa etapa de la adolescencia. Así que es bien importante que todos conozcamos estos detalles, para que todos juntos nos podamos ayudar, podamos entender a la adolescencia, no obviamente ayudarles de la forma correcta, porque ayudarles de la forma correcta no es que vayan a hacer lo que les da la gana, porque ya en la etapa de la adolescencia pues hay que enseñar a los jóvenes, porque pues lamentablemente ya en esa etapa hay muchos jóvenes que hacen y deshacen, pero hacen y deshacen de verdad. O sea, de verdad. Así que con la sabiduría de Dios, obviamente siendo dóciles cuando hay que ser dóciles, pero también siendo fuertes cuando hay que ser fuertes, porque o sea, el padre que ama reprende, y el padre que ama castiga. Y esto lo menciona, eso es Biblia, pero lo menciono con la intención de que es bien importante que hay ocasiones que los adultos también entiendan, y los jóvenes que escuchan, ¿verdad? Que no sé si hay alguno que escuche esto, o el que puede escuchar esto, también entienda que muchas de las decisiones que hacen los padres lo hacen con la mejor de las intenciones de protegerte, porque sencillamente no quieren que usted, como aman al joven, pues no desean que el joven atraviese
por dificultad, y no desean que exponer a esos jovencitos a situaciones complejas que posiblemente ya ellos mismos atravesaron, porque reiteramos, obviamente los adultos no nacieron adultos, no salieron del vientre de sus madres adultos, sino que también transcurrieron por la vida y tuvieron que pasar todos los cambios, muchos cambios, tuvieron que atravesar un sinnúmero de cosas, y precisamente por eso pues es que intentan resguardar a sus crías, ¿verdad? Guardándole, en ocasiones pues restringiéndole de hacer ciertas cosas. Y después de esa etapa, que ya es más o menos cuando están en escuela superior, la madurez de la adolescencia, pues continúan los cambios. Ya aquí pues los intereses pues comienzan ¿verdad? Ya comienza a haber un pensamiento de, 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 o sea, de la intención de qué voy a hacer cuando salga, aunque hay jovencitos que desde la niñez pues ya se trazaron, por ejemplo, querían ser policía y terminaron policía, o desde la adolescencia, por ejemplo, quisieron ser, no sé, electricista y ahora hoy son electricistas, quisieron ser, no sé, paramédico, qué sé yo, abogado, lo que sea, cualquiera, y hoy lo son, pero en la medida que vamos alcanzando, transcurrimos por la adolescencia y pasamos a la madurez dentro de la adolescencia, pues esos pensamientos se van cociendo más, o sea, vienen o vienen a colación, son más consistentes porque después de esa etapa de esa madurez en la adolescencia, que generalmente más o menos como cuando están en escuela superior, pues obviamente pues hay unas, posterior a la escuela superior, pues hay que intentar pues dirigirnos según lo que deseemos, o que nos guste, o si Dios dio, si yo Dios abrió el corazón, y Dios mismo, que sería lo ideal obviamente, que Dios nos dirigiera en todo, preguntarle a Dios, Señor, ayúdame a ver si lo que yo quiero estudiar realmente es lo que tú quieres que yo estudie. Eso es bien importante para los jovencitos que aman a Dios. Eso es muy importante, que siempre estén sincronizados con el amor del Señor, que siempre estén sincronizados con ese propósito de Dios, porque nosotros no vemos muchas cosas, pero Dios sí las ve, y nosotros vemos el ahora, pero Dios ve el mañana. O sea que es bien importante que todos los jovencitos que aman al Señor pues intenten, hagan ese esfuerzo por conocer cómo Dios piensa. O sea, Dios aprueba, Dios no aprueba, a Dios le gusta lo que yo voy a estudiar, o Dios le gusta lo que no, ¿verdad? O los que vayan a trabajar después que salgan de la escuela superior, o los que vayan a coger un curso, o lo que sea. Pero en esa etapa pues se siguen desarrollando en términos intelectuales, sociales y psicológicos, en términos de cómo siguen interactuando, cómo se siguen definiendo, cómo siguen, cada cual empieza a definirse, a tomar su rumbo, cada cual empieza o continúa, porque se dan ambas cosas, o empiezan o continúan trazando el curso hacia donde van a ir, y eso se va definiendo para posteriormente pues poder salir, ¿verdad? Después cuando salgan de la high, pues tener una dirección específica, y comenzar a luchar por eso, sea cual sea, reitero, sea que vaya a estudiar, sea que vaya a coger un curso, sea que vaya de lleno al trabajo, pues todas esas cosas se dan en esa madurez, y las relaciones interpersonales también se van desarrollando, o se continúan más bien desarrollando, continúan los cambios, se supone que en esta edad pues se sigan desarrollando en la madurez, y pues nosotros como adultos, esto es desde la perspectiva del joven, obviamente que está creciendo, que todos han pasado por eso, pero desde la perspectiva del adulto pues también ayudarle, motivarle, siempre. La motivación es bien importante, amado. Siempre motivando, siempre exhortando a seguir hacia adelante para construir jóvenes con un carácter adecuado para enfrentarse a los retos de la vida, y que puedan triunfar, no empece a los retos que se tengan que enfrentar, no empece a lo que sea que venga, pues que puedan forjar y formarse de una forma correcta, para que cuando estén solitos, pues tomen las mejores decisiones, para que cuando estén solitos pues puedan pues,
conducirse de la forma correcta. Y por eso es que siempre cuando hablamos de que es bien importante que el padre o la madre, el adulto, se esfuerce en orientar a los jóvenes para intentar a llevarlos a vivir una vida conforme al corazón de Dios, y una vida que amen a Dios, que amen a Dios, porque ese amor por Dios les va a resguardar de una tonelada de cosas, porque las decisiones van a ser más sabias, porque cuando quieran, cuando les motiven, cuando haya presión de grupo, siempre va a venir ese pensamiento, siempre va a venir esa inquietud, cuando hay un corazón que ha amado a Dios, cuando hay un corazón que ha amado a Dios, porque obviamente las amistades van a estar ahí, y la presión de grupo, y cuando decimos presión de grupo es meramente que obviamente pues a través de todos estos procesos de adolescencia, de preadolescencia, adolescencia y posteriormente a la adolescencia en la etapa de madurez, pues se dan unos detalles pues que de alguna forma u otra pues los jóvenes también buscan cómo identificarse y buscan de alguna forma aceptación, y con eso hay que tener cuidado, porque que no sea que como dice el refrán ese, es mejor estar solo que mal acompañado. Eso es una gran realidad, es mejor estar solo que mal acompañado, porque hay compañeros y compañeras que lamentablemente son veneno. Hay compañeros y compañeros que están endemoniados, punto. Están endemoniados. Hay gente que está terrible. Y pues hay que, ¿verdad? O no solamente orar, sino también orientarles para que tomen, para que puedan tomar o puedan seleccionar unas amistades adecuadas para que no sean, aunque si al fin y al cabo cada cual toma sus decisiones, porque verdad, al final y al cabo la influencia va a estar ahí, pero quien toma la decisión es el muchacho o la joven o quien sea. Pero es mejor si la influencia se trata de minimizar lo más que se pueda, pues es mucho mejor y es mucho menos complicados, por decirlo de alguna forma, para entonces poder conquistar todos los sueños y todo lo que, no solamente todo lo que se ha propuesto, sino mejor aún, que pueda conquistar todo lo que Dios se ha propuesto para con la vida. Así que exhortando obviamente de manera especial a todos los jóvenes que pongan su vida en las manos del Señor y que puedan encaminarse hacia los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios siempre son mejores. O sea, el final de tu historia que ya Dios determinó es infinitamente mejor que lo que tú y yo hemos pensado. La parte 2, la propia identidad. Lucas 2:49 dice aquí: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es Jesús, más o menos en la etapa de la adolescencia, aproximadamente, los 12 años aproximadamente. Pues vemos aquí que obviamente no todos desarrollan este tipo obviamente, no todos desarrollan este tipo de identidad, de saber de dónde vienen y hacia dónde van a ese tiempo, pero hay jóvenes que sí. Yo recuerdo que, por lo menos, digo, me recuerdo que hay muchas cosas de escuela elemental que uno empieza, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y eso obviamente eso se va cocinando a través de intermedio y eventualmente, obviamente, porque el desarrollo está ahí, pero me acuerdo que desde escuela elemental habían cosas que yo quería hacer desde escuela elemental. O sea, desde que estaba como en cuarto grado, habían cosas que a mí me gustaban, que yo decía, yo quiero hacer esto, para hacer esto y aquello. Y pues obviamente, uno se va atrasando poco a poco. Obviamente no me estoy comparando con Jesús, obviamente, porque eran en cosas, ¿verdad? No me estoy comparando, Dios me libre. Lo que quiero decir es que hay jóvenes pues que se van y todo. Yo me imagino que si alguien se pone a pensar, se pone a pensar bien, pues, y se va a acordar de que mira, yo cuando era jovencita, pues yo quería hacer esto y esto. Cuando era jovencito yo quería hacer, mira, desde niño quería hacer esto y esto, quería casarme de esta forma. Obviamente, muchos planes posiblemente muchos de ellos se han dado, pero muchos de ellos no se han dado, han sido bien distintos. Pero precisamente de eso se trata la vida, y de eso se tratan los retos, de eso se trata
el estar preparado para sobrellevar las dificultades, superar las dificultades, que es lo importante, superar. Vienen los tropiezos, pero se superan y se sigue hacia adelante. En este caso Jesús, obviamente a los 12 años, pues tenía una identidad bien propia, o sea, ya le estaba, sabía lo que había venido, o sea, no necesariamente que, ¿verdad? Que no puedo decir que tenía todo definido porque era todavía un adolescente, pero definitivamente estaba bien dirigido, iba muy bien encaminado hacia hacia lo que había venido. O sea, ya era evidentemente, porque cuando se da esto, es ¿verdad? Podemos decir que de alguna forma u otra se le extravió a sus padres, pero cuando lo hallaron, pues eh, estaba no quiero decir debatiendo, sino estaba pues dialogando, por decirlo de alguna forma, con los doctos de la ley, y estaba ya dialogando, y ellos estaban impresionados con la sabiduría y cómo Jesús se expresaba siendo un adolescente, la sabiduría superior que tenía. Y pues ya tenía una identidad propia. Esto es bien importante, amado, porque ahorita hablamos en la parte A, o en el subtópico A, pone como que la propia identidad, y precisamente es sumamente importante que los jóvenes en el proceso del desarrollo, en la adolescencia, en la preadolescencia y la adolescencia, despierte un anhelo por tener una identidad única. ¿Y por qué única? Porque precisamente usted es único. O sea, como esa huella dactilar que está ahí, pues cada cual tiene sus propias huellas dactilares. O sea, son únicas. O sea, nosotros tenemos un propósito único. Nadie como nosotros antes de nosotros, ni después. Somos únicos. Tenemos un propósito único en la historia de la humanidad. O sea, y eso es bien importante tenerlo. Y eso te da una identidad propia, única. ¿Por qué te debes de sentir única? Porque eres único. Porque yo soy único. Nadie como yo, ni antes ni después. Hay cosas que se puedan parecer, pero igual, no hay nadie igual. O sea, cada ser humano tiene un precedente, tiene una historia que contar. Y hay cosas que se puedan parecer, pero nada es igual. Nada, absolutamente nada es igual. Así que es importante eso, que sepamos desde dónde venimos, sepamos hacia dónde vamos, que procuremos a los jóvenes, procuren, obviamente esto aplica a todos los jóvenes, a toda la iglesia en general, procure conocer cuál es el propósito de Dios en su vida, para que una vez sepa cuál es el propósito de Dios en su vida, vaya fuertemente a conquistarlo, vaya fuertemente a trabajar por él, sea lo que sea que Dios lo inquiete a orar, sea que Dios lo inquiete a predicar, sea que Dios lo inquiete a lo que sea para Dios, sea que Dios, y que lo que sea que usted vaya a hacer se esté correlacionado, que esté a consono, que esté aprobado por Dios. Cuando las cosas están aprobadas por Dios, no importa que se levante lo que se levante, la victoria es segura. Cuando Dios está en el asunto, cuando los propósitos y los planes están relacionados, están ligados a Dios, cuando están aprobados por Dios, la victoria, o sea, el final de victoria es seguro cuando Dios está en el asunto y cuando hay aprobación de Dios. No estoy diciendo que lo que a mí me gusta es que Dios lo aprueba porque yo amo a Dios, no. Lo que Dios aprueba, lo que Dios determina que es, aunque a veces a mí no me guste, al final siempre va a ser de gran bendición y va a ser una gran victoria hermosa para cada persona como individuo. Y esto obviamente lo estoy hablando de la iglesia, pero obviamente en este caso pues se le habla para que los adultos pues también puedan ayudar a los jóvenes a seguir hacia adelante, entenderlos en todos estos detalles y puedan intentar proceder de la forma más correcta para que le puedan ayudar a forjar una identidad propia y única, porque son únicos. Los autoconceptos, esto es bien importante porque
aunque muchos jóvenes uno los ve ahí, ¿verdad? En la suya, contentos, gozándose, pero también dentro de la dinámica, pues como a todos, de alguna forma u otra, porque el que, el que era blanquito quería ser negrito, el que es negrito quería ser blanquito, eso se da como que en la no sé, se da en la juventud, el que es gordito quiere ser flaquito, el que es muy flaco quiere ser un poquito más gordito porque está muy flaquito, y el que tiene el pelo negro lo quiere tener rubio, el que lo tiene rubio lo quiere tener negro, el que lo tiene rizado lo quiere tener lacio, y así usted sabe. Así que, ¿por qué digo esto? Porque a través de ese proceso de la adolescencia, pues también hay que entender pues que se lucha, se batalla, y que muchas veces se dan muchos complejos que muchos jóvenes tienen. Y hay mucha gente adulta también que son como que lamentablemente no han podido superar eso, pero obviamente, ¿cómo se supera eso? Entregándoselo al Señor, trabajando, madurando en el Señor, dejándole las cargas al Señor y tirando para adelante, sin miedo y con fuerza. O sea, y obviamente, pero otro de los complejos, eso se da mucho a través de la adolescencia, y es porque pues están en ese crecimiento, quieren ser aceptados, tienen un modelo entre comillas, belleza, porque sinceramente la belleza es relativa. Obviamente, para algunos son lindos, y para otros pues son feos. Eso no aplica obviamente a mí, porque eso no solamente no aplica a mí, porque para todo el mundo pues yo soy hermoso. Es broma, pero es de verdad. Bueno, anyway, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que la belleza en realidad es relativa. Esa es la verdad. Hay personas que le gustan las gorditas, hay personas que le gustan las flaquitas, y así sin número de dinámica. Eso es así. Pero lo que quiero decir es que precisamente pues los jóvenes están luchando versus porque están buscando aceptación y están buscando basado en un patrón o un modelo que ellos están siguiendo de donde sea que lo están siguiendo, porque pues lamentablemente que si ven en las redes que si fulano, que si fulana, y mira, hablando de eso de las redes, hay que tener cuidado incluso con los adolescentes a quién están siguiendo, porque la mayoría de los influencers estos, de los celebrities, esos son celebrities, la mayoría esos son del diablo, literalmente son personas que no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, ¿quién usted cree que los va a dirigir? ¿Quién usted cree que los va a gobernar? Es que, ay, que se ven lindos, que son... Bueno, le estoy diciendo que solamente que tenga cuidado, ¿verdad? Que ore por sus hijos, que Dios le dé revelación, que Dios le dé discernimiento. No es, ¿verdad? No estoy diciendo que va a estar ¿verdad? Como que todo, pero hay que tener discernimiento, porque lo que ocurre en esas élites es peor de lo que mucha gente imagina. Literal. Y no estoy hablando de teorías de conspiración, son cosas reales. Eh, Pedofilia, gente que los están investigando, redes, eh, eh, bueno, un sinnúmero, algo horrible, cosas así, que aprenda, cosas horribles. Y eso ha ocurrido siempre. Pero lamentablemente se da mucho en estas élites. Pues, ¿por qué? Porque precisamente no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, pues hay algunos que lo saben, pero hay otros que no. Hay otros que son presos del diablo y no lo saben. Hay otros que son marionetas de Satanás. El que es marioneta de Satanás no sabe que es marioneta de Satanás, pero es una marioneta. Aunque el hecho de que no lo sepa, no, o sea, que no sepa que es una marioneta, eso no quita que precisamente sea una marioneta. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuáles son los modelos a seguir que están siguiendo nuestros jóvenes, para que, ¿verdad? Intentar de que sean modelos que los lleven al bien, y no que los desvíen, o no que los alejen del amor del Señor, no que los alejen del altar. Hay muchos modelos que los jóvenes están siguiendo que los están alejando del amor del Señor, del altar, los están alejando del cuidado hermoso del Señor, y los padres y los adultos tienen que tener cuidado con esto. Hay que pedirle a Dios discernimiento para que Dios nos ayude, y que mira, si usted verdaderamente ama a sus hijos, pues ore por ellos para que Dios le ayude. No sea que sin querer que no se los esté entregando al diablo y usted no lo sepa. Y por ser tan permisivo, pues usted le esté dejando que
que a través de esos dispositivos pase de todo. Hay que ser cuidadoso, amado. Hay muchos niños que, porque los de nosotros están bien, pero hay muchos que están sufriendo, que sufren hoy, ahora mismo están sufriendo muchas cosas horribles. Así que tenemos que ser cuidadosos, amado, a quién ellos están siguiendo, porque en base a esos modelos, pues ellos generan un autoconcepto de ellos, o sea, ellos tienen una idea, ellos se autoevalúan, ellos se auto perciben y se autodefinen. Así que Dios nos ayude a poder ayudar a los jóvenes y que Dios nos ayude a todos en general, ¿verdad? Para que a quienes estemos siguiendo o viendo como un modelo que nos sirva de bendición, para que cuando eso, hablando en este caso de los jóvenes y extendiéndolo hasta la iglesia en general, pues ese modelo que estemos viendo, se parezca a Jesús, se parezca a los negocios del Señor, se parezca a gente que está dentro del reino, que nos está guiando, que vamos hacia adelante motivados, vamos a cumplir nuestros sueños según el Señor nos ayude, pero que sean gente de hermosa, que nos lleven cada día más a los atrios, y que como jóvenes pues podamos equilibrar los sueños con realmente el deseo y los propósitos hermosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la última parte, la parte 3, dice las amistades, y se lo da Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, y como un hermano en tiempo de angustia. Las amistades, obviamente, como hemos hablado, pues hay amistades muy hermosas que están en los tiempos buenos y en los tiempos malos, como Jonatán y David, que tenían un vínculo, eran bien apegados, e incluso Jonatán pues después quiso bendecir a alguien de la casa, ¿verdad? Para poder honrar esa amistad con el rey. Y esa es la historia de Mefiboset. Así que vemos también aquí en la Biblia un ejemplo, básicamente, pero es bueno que haya una amistad hermosa, preciosa, sana, amistad sana, que si vemos que una amistad sana, y que si vemos que el amigo se está desviando, se está descuidando, pues ¿verdad? Nos podamos cuidar los unos a los otros, que si alguien se está descuidando, desviando, pues que podamos levantar bandera y decir, caramba, amiguito, amiguita, mira, que creo que nos estamos yendo muy lejos y todas esas cositas, que tú crees si regresamos otra vez al punto donde estábamos y seguimos por el camino correcto. Eso también es muy importante, y eso es parte, no solamente en el tiempo bueno, no solamente compartir las cosas buenas, y aprovechando el medio de las amistades también, motivo a los padres y adultos a que tengan, a que intenten, ¿verdad? Que se esfuercen. Sabemos que a veces a los jóvenes ¿verdad? Por más que el adulto, ¿verdad? Quiera, generalmente los jóvenes pues se abren mucho más con otros jóvenes, con sus pares, pero que los adultos pues intenten también ser amigos, para que haya una confianza, ¿verdad? Hay una confianza de tal forma ¿verdad? Que los hijos pues sientan la confianza, pues de confesarle si hay algo que está pasando mal, pues para que se trabaje de la forma correcta, y si está pasando algo mal, pues hay que intentar pues canalizarlo de forma correcta. Canalizarlo de forma correcta es no volverse loco, sino con la sabiduría del Señor pedirle a Dios. Obviamente sabemos que hay situaciones y hay situaciones, pero con la sabiduría de Dios todo es posible, para que pues precisamente cultivar esa confianza, y que si es posible que se pueda convertir en una confianza y una relación de amistad entre adultos y entre padres e hijos, para que obviamente pues haya mayor confianza, y dentro de esa confianza pues se puedan trabajar a ciertos temas que generalmente pues que muchas veces no se dan en las conversaciones entre padres e hijos, y no se dan entre padres e hijos, pero sí se dan entre los amiguitos. Así que hay amiguitos
muy hermoso y reitero, aprovechar e intentar enlazar o lograr un vínculo de amistad de esa forma. O sea, tratando de amistarse para que quizás no haya nada, porque por más que sea, aunque el padre diga, no, que si mi hijo me cuenta todo, bueno, eso hay que ver. Eso acá, uno acá, pero eso cuando no los tiene en la casa uno sabe lo que están haciendo. Y no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Pero hay que ser realista también. Lo que quiero decir es que seguir cultivando esa confianza, pero la realidad es que a veces los jóvenes pues se sienten, pues le confían muchas cosas más a sus amiguitos y por ende pues exhorto también a los padres a que traten de llevar a un punto, un nivel de confianza para que también puedan trabajar todos juntos la problemática que están enfrentando y que puedan seguir hacia adelante. Y hay tiempos también de soledad que son obviamente tiempos de soledad que los jóvenes también enfrentan, no solamente los jóvenes sino también la iglesia en general. Y pues es bueno, esos tiempos de soledad pues tienen sus beneficios, aunque parezca, la palabra soledad parezca solamente de que no es buena, pero la soledad también tiene sus beneficios porque se puede meditar en algunas situaciones, se pueden llegar a conclusiones, se pueden lograr y alcanzar soluciones a diversos problemas, a diversas situaciones y pues también la soledad es propicia para eso, para meditar, para hacer un pensamiento de introspección, para también analizar desde el punto de vista de los jóvenes, de la forma en que mi papi y mami me están tratando de ayudar, abuelo, abuelita me están tratando de ayudar, o quienes estén encargados de nosotros, o padres postizos, o padres, como sea. Lo importante es que, mira, siempre hay alguien que quiera a uno de verdad. Sea como sea, porque como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pues quizás Dios te recogió a través de las manos y el cariño de otras personas y así sucesivamente siempre, aunque ha sido complicado, aunque se ha ido quizás, hay situaciones que aparentan que aparentan o que fueron realmente un caos, pero siempre si uno toma de forma correcta y uno trata de esforzarse, pues todo ese caos pues Dios lo convierte en bendición y terminan forjando de la forma correcta nuestro carácter y esas situaciones, esos caos de la vida, pues posteriormente nos ayudan a bendecir a nuestras próximas generaciones y a bendecir a los que nos rodean. Así que todos esos momentos, no solamente los momentos de amistad, sino que también los momentos de soledad también son positivos y son de gran bendición. Si tienen amigos fieles, pues consérvelos. Dios les bendiga, Dios les guarde y no se olvide que amigo fiel como el Señor, ninguno. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor para siempre.